Las tres posiciones fundamentales en las que Panamá podría introducir cambios o en las que más dudas tendría en estos momentos Thomas Christensen para la alineación de las próximas fechas eliminatorias. ¿Cuáles podrían ser esas tres posiciones en las que Christensen podría tener más variantes, más opciones y en la que creo yo podría haber algún cambio interesante para el próximo partido de Panamá, que va a estar enfrentando en las eliminatorias debido a muerte a Surinam y a El Salvador? Son tres posiciones en las que creo yo que hay más dudas porque las demás podrían estar aparentemente firmes y sólidas. Por ejemplo, ahora mismo Panamá podría tener firmemente, muy sólida, el lateral izquierdo, no, quizás no debería haber muchas dudas de quién va a ser el lateral izquierdo. El lateral derecho no debería haber muchas dudas tampoco, aunque hay buenas opciones. Y quizás el centro de la defensa igualmente esté bastante consolidado con Andrade y con Escobar. La portería, el Cuti Romero. Pero, ¿dónde están esos posibles cambios de Panamá y dónde podrían darse? Creo que hay tres posiciones fundamentales, se las voy a señalar, y este va a ser el abanico de posibilidades que tiene Panamá ahora mismo para la fecha eliminatoria para alinear. Suponiendo que Panamá tenga una alineación de 4-2-3-1 como ha estado usando mayormente en los últimos encuentros, estamos hablando de cuatro defensas de dos jugadores jugando más alineados en una especie de un pivote más fijo con otro un poco más de salida, con una línea de tres por delante que sería un mediapunta para jugar bastante ofensivo pegado a los delanteros y entonces dos jugadores extremos por la banda en algunas ocasiones incorporándose también como cuarto centrocampista. O sea, hay muchas opciones ahí y un delantero en punto. Estamos hablando de 4-2-3-1. Esa sería la posible alineación de Panamá. Teniendo en cuenta eso, para mí, ¿cuáles son las posiciones fundamentales en las que Panamá quizás tiene dudas? Una, el centro del campo de Panamá. Creo yo que teniendo a Carlos Harvey activo bien, sin ningún problema de salud, Carlos Harvey podría haber sido titular en este centro del campo, sin ningún tipo de duda, quizás junto a Coco Carrasquilla, quizás adelantando más al Fulo Martínez. Hay muchas opciones, pero con Carlos Harvey fuera de la ecuación por lesión, entonces ahí es donde viene el tema de a quién debería estar alineando Thomas Christensen para esta fecha eliminatoria ahí en el centro del campo. Vuelvo y repito, quizás con Carlos Harvey sería titular, pero ahora mismo Harvey no está. Entonces hay un abanico de posibilidades para estar alineando en esos dos puestos que van a estar en el centro del campo por delante de la defensa. Son Coco Carrasquilla, Eduard Cedeño, Aníbal Godoy, el Fulo y también Murillo, recién incorporado a la convocatoria. Ahí están las mayores 5 opciones de Panamá para estar alineando por esos dos puestos que les estoy comentando. Y esto va a estar unido también a quién sería el tercer centrocampista que va a jugar por detrás de los delanteros. Podríamos hablar entonces, vamos a decirle que son 5 hombres para 3 posiciones que podrían estar viendo Thomas Christensen. Tenemos a Coco, Cedeño, Godoy, Fulo y Murillo. Si vamos a hablar por historia, por experiencia, por capitanía y por demás, no caben dudas de que Godoy es uno de los jugadores que más ha estado usando Thomas Christensen a lo largo de toda su presencia con la selección y por el ascendente que tiene y por el poder, vamos a decir, que tiene Godoy en las mismas conferencias de prensa y presentaciones, nadie duda que Godoy esté alineando en ese centro del campo y creo yo presumiblemente junto a Coco Carrasquilla. Hay otras opciones, se está hablando de Cedeño para alinear también en el centro del campo, pero Cedeño quizás no ha tenido muchos minutos a lo largo de la temporada, un jugador joven, muy talentoso, pero no ha tenido muchos minutos a lo largo de la temporada, quizás como para que Thomas Christensen esté apostando por él en un momento tan importante. Pensando quizás cómo ha alineado Thomas Christensen en los últimos partidos, las tres posiciones esas del centro del campo con los dos jugadores más atrasados y el mediocampista un poco más adelantado, podrían ser un Coco, Godoy y más adelantado, entonces el Fulo Martínez. Quizás Murillo, por ser recién llegado a la convocatoria, menos peso en la selección, no estaría alineando de titular y podría ser entonces Coco, Godoy y el Fulo. Coco y Godoy jugando más a la altura, aunque Coco adelantándose más, y entonces el Fulo, Cristian Martínez, un poco más adelantado. Pero igualmente, otras posibles variantes podrían ser precisamente Cedeño al lado de Godoy y entonces adelantar un poco más a Coco Carrasquilla en este sentido. Veremos definitivamente qué hace Thomas Christensen, pero ese es el abanico de probabilidades ahí, de posibilidades con ese mediocampo, 5 nombres para definir 3 posiciones. Me inclino por pensar quizás que Murillo y Cedeño queden en la banca y entonces terminen alineando Godoy, Coco y el Fulo de acuerdo a lo que he estado jugando últimamente. Pero incluso hay otras variantes porque usted podría tener un Coco Carrasquilla Godoy o un Coco Carrasquilla Cedeño y entonces por delante, jugando incluso por detrás de los delanteros,
con una opción más ofensiva, hasta por detrás del delantero centro podría estar el mismo Matt Brown que está ahí, podría estar el mismo incluso el Joel Bárcenas en algún momento por detrás del delantero. O sea, hay varias opciones, pero bueno, mediocampistas propiamente para estas tres posiciones, quizás estos tres que les estoy comentando. Otra posición en la que yo creo que hay muchísimo para debatir Thomas Christensen en la selección es la posición del extremo derecho. ¿Por qué? Porque el extremo izquierdo creo que está bastante definido con Ismael Díaz. Seguramente estará alineando Ismael Díaz como extremo izquierdo. Igualmente hay otras variantes. Está el mismo Matt Brown, que puede ser extremo izquierdo. Quizás el mismo Pumita jugar por la izquierda. Pero me parece que con el extremo izquierdo definido, entonces el extremo derecho podría ser para estos nombres que le estoy mencionando acá: José Luis el Pumita Rodríguez, Omar Brown, Bárcenas y Londoño, Azarías Londoño, que regresa a la selección. Ahí hay 4 nombres para definir una posición de extremo derecho para Thomas Christensen. El presente nos dice que de todos estos jugadores de los que le estoy hablando, o el que mejor en forma está de todos es Azarías Londoño, que tiene en la temporada 9 goles y 13 asistencias, uno de los máximos asistentes o el máximo asistente de su liga. Entonces, con esto en mente, normalmente ha estado jugando últimamente el Pumita por la derecha e Ismael por la izquierda. Pues no dude usted que una opción muy interesante y muy sabia pudiera ser Azarías Londoño de titular jugando como extremo por la derecha, para aprovechar esa capacidad que tiene de llegar a gol y aprovechar además esa importancia y ese impacto que está teniendo Azarías Londoño en el juego. Pero son 4 nombres, creo yo, para disputarse la posición de extremo por derecha, que sabemos retrocede igualmente y ayuda a sumarse al mediocampo en una línea más atrasada, pero mayormente va a estar jugando en esa línea de 3 por delante de los 2 mediocampistas. Podría ser Londoño el escogido, podría ser el Pumita, quizás el mismo Brown, que está volviendo a la selección. Bárcenas igualmente, aunque creo que menos impacto últimamente en los juegos. Recordemos que Bárcenas está regresando de lesión, pero ahí hay 4 nombres para definir una posición y podría ser, me inclino a pensar, quizás Azarías Londoño. Y entonces la última posición en la que Thomas Christensen pudiera tener un abanico de posibilidades para decidir y más dudas es en la posición de delantero centro. Hay 3 delanteros centros mayormente en esta convocatoria y son Tomás Rodríguez, son Cecilio Waterman y es la Pantera Fajardo el tercer delantero. Estamos hablando de 3 delanteros para una sola posición de delantero centro. Voy a dar las estadísticas. Tomás Rodríguez, 11 goles y 5 asistencias en 2.104 minutos. Fajardo, 7 goles en 25 partidos y en 1.016 minutos. Y Cecilio Waterman, 11 goles y una asistencia en 1.687 minutos en 2025 en sentido general. Obviamente, el del menor promedio de gol, o mejor promedio de goles de estos delanteros centros es Fajardo, que recordemos que en los últimos partidos se ha visto bastante bien. Viene de partidos con doblete y se la ha visto definiendo muchísimo mejor. E incluso, quizás teniendo en cuenta una posibilidad de que Fajardo es compañero de equipo de Azarías Londoño y tienen, digamos, que bastante empatía en el juego y se les ha visto repartiendo asistencia a Azarías Londoño, a Fajardo, y asociándose ambos, podría ser una opción muy interesante. Otra opción, el mismo Tomás, que es un delantero que de todos ellos es bastante asociativo. Por ejemplo, tiene 5 asistencias en cuanto a posibilidad de influir en el juego del resto del equipo. Tomás y Waterman, también uno de los delanteros más en forma, que nos juega ya hace un tiempo, no moja pólvora hace un tiempo, por menos partidos de su equipo. Pues Waterman venía en una racha ascendente, además de que Waterman, de todos los presentes, es el delantero con más goles en eliminatorias para Panamá. Las pasadas eliminatorias anotó, tiene 7 goles en eliminatorias. Entonces Waterman es el delantero más en forma en eliminatorias de Panamá. Pues ahí están las 3 opciones que tiene Thomas Christensen para alinear en punta. Si nos vamos a guiar por sus últimas alineaciones, quizás Fajardo, por el estado de forma en el que llega, por el momento en el que llega, podría ser el delantero centro de Panamá, pero realmente hay muchísimas opciones. Parece que Tomás Rodríguez parte con menos favoritismo, no ha sido titular en los últimos partidos, pese a que tuvo una buena Copa Oro, pero también Tomás podría ser el delantero. Entonces, estas son las 3 posiciones en las que yo creo que Thomas Christensen tiene, digamos, un rompecabezas más difícil de armar, porque me parece que las demás, como les estábamos diciendo, la línea de 4 en la defensa, más el extremo por izquierda, creo que esa posición ya está, esas posiciones más el portero están bastante definidas. Y entonces con estas 3 posiciones que les estoy diciendo, el medio del campo, que hay que ver las 3 plazas en medio del campo, cómo las reparte, el extremo por derecha y el delantero centro, ahí hay 5 puestos bastante complicados o con un rompecabezas para Christensen para poder armar.
Les repito las opciones para el centro del campo, para 3 jugadores en el centro del campo, 2 más atrasados y 1 delante. Coco Carrasquilla, Edward Cedeño, Aníbal Godoy, el Fulo Martínez, el Murillo, que viene ahora a la selección. Hay 5 ahí para esas 3 posiciones. Podría ser, hay muchísimas opciones. Me parece que Carrasquilla parte como titular sí o sí en este equipo. Y creo que Godoy también parte como titular. Saben, por la ascendencia que tiene de capitán y demás, y porque parece difícil que a estas alturas Thomas Christensen siente a un jugador como Godoy, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene a Carlos Harvey, otro de los jugadores de mayor peso en las convocatorias habituales de Panamá. El extremo por derecha, la otra posición en la que Panamá tiene mucho por definir, y Thomas Christensen tiene muchísimo por definir, porque creo que el extremo por izquierda está definido y serían el Pumita, José Luis Rodríguez, Omar Brown, Edgar Joel Bárcenas y Azarías Londoño. De todos estos, creo que sí, nos vamos a jugar por el momento de forma y por lo que está haciendo y por el impacto que está teniendo en su club, Azarías Londoño podría ser el extremo por derecha titular. Y el delantero centro, 3 para definir: Tomás Rodríguez, Cecilio Waterman y José La Pantera Fajardo. Si nos guiamos por momento de forma, José La Pantera Fajardo viene muy bien, viene en una gran forma. Partidos con dobletes, viene anotando. De esos 7 goles que tiene, la mayor parte han sido en los últimos partidos. Recordemos que ha jugado muy pocos minutos y su promedio de gol por minutos es mucho mejor que el de todos los demás jugadores. También Waterman, que venía encendido, que es el delantero de Panamá con mayor cantidad de goles en eliminatoria. Y en el caso de Tomás Rodríguez, otro gran delantero que tuvo una buena Copa Oro, aunque no ha sido, digamos, de los habituales titulares de Thomas Christensen en las fechas eliminatorias más recientes. Las 3 posiciones, creo, en las que Panamá tiene más que decidir o tiene más rompecabezas para armar, son las posiciones en estos momentos más dudosas de elección para Thomas Christensen. Veremos quiénes terminan alineando entonces los 3 del mediocampo, el extremo por derecha y el delantero centro, porque de eso dependerá muchísimo lo que pueda hacer Panamá en las próximas fechas eliminatorias.